Érase una vez un rey que tenía una hija, la princesa, que nunca salía de palacio sola. Así pues, cuando cumplió los 6 años, expresó a su padre el deseo de salir afuera sin su compañía. Su padre aceptó, pero con la condición de que se llevara a su guardia para que la protegiera. La niña accedió y, una vez estuvo fuera, empezó a jugar con un niño que había por allí. El niño, en un momento, quiso enseñarle una rosa que había en el jardín y la cogió de la mano para mostrársela. Pero la niña, al cogerle de la mano, se asustó y gritó a su guardia para que le cortara la cabeza. Y así fue. ¡Alguien ha robado 3 de mis tartas! ¿Has sido tú? No, Majestad. ¿Y tú? No, Majestad. ¿Tú, quizá? No, Majestad. ¿Has robado mis tartas? No, Majestad. Zumo de sicumbuesa. Tenía mucha hambre, yo no ¡Que le quería. corten la cabeza! Pero yo no sé si es el sadismo de los padres o era la influencia de la Segunda Guerra Mundial, pero todos los cuentos que me contaban a mí eran una pesadilla, a mí no me hacían dormir, a mí me asustaban. Eso de que un lobo se come una niñita. ¡La pelucita roja! ¿Eh? ¿Quién me habla? ¡Soy yo, el hada del bosque! ¿El hada del bosque? Te oigo, pero no te veo. ¡Aquí sigue! ¡Acércate un poco más! ¿Qué es eso? Parece la cola de un lobo. Sujeto de 51 años acusado de hacer tocamientos indebidos a 2 menores de edad, el presunto pedófilo se hacía pasar como adolescente y utilizaba las redes sociales para contactar a otros muchachos. Hace tiempo los hombres pensaban que su destino estaba establecido por Dios. Pero en los años 60, un psiquiatra americano, Eric Berne, determina que las personas a la edad de 5 a 7 años son las que establecen un guión de vida que marcará toda su existencia sin reactualizarlo. Uno de los fuentes de información de los guiones de vida eran los cuentos. Así, Eric Berne, en el cuento de la Caperucita Roja, el lobo es, en la realidad, el abuelo de la Caperucita que quiere abusar de ella. 2 niños se encuentran totalmente abandonados. Vamos a verificar el lugar porque no se encuentra la madre y estos niños paran totalmente abandonados. ¿Papá? ¿Mamá? Mamá. Papá. Papá. Mamá. Mamá. ¿Mamá? Papá. ¿Mamá? Papá. ¿Mamá? Papá. ¿Papá, mamá? De que un niño se perdía en la guerra y no podía encontrar a la mamá, y entonces que corría al refugio y llegaban las bombas de los alemanes y el niño perdido allá hasta pero que cuando uno empieza que le cuenta, que sí, imaginaba. y cuando uno empieza a sufrir, al final el niño encuentra a la mamá, pero ya cuando encuentra a la mamá uno ya queda con los ojos así abiertos y con taquicardia, pues es como ver una película de terror con final feliz. Con el hambre que tengo,
Bueno, pronto estaré comiendo. ¡Vamos, Tarugo, corre! Sí, ¡Date prisa, Tarugo! ¡Corre! ¡Que viene el ogro! Se puso las botas de las 7 leguas del gigante, ¿no? del ogro, me parece que era, y se escapó con las botas. Los seres humanos no nacemos con una conciencia abstracta, es decir, la conciencia del verbo. Esta conciencia es fruto de nuestra educación, transmitida a través de una cultura, legado de la humanidad. Desde las primeras sociedades humanas, los cuentos han sido uno de los medios de transmisión cultural más importantes. Ha servido para que el niño aprenda quién es. Es decir, si va a ser bueno o malo, si va a tener una vida fácil o no, si va a casarse, tener niño. Así pues, hoy en día, el cuento sigue siendo un espejo donde el niño pequeño, nuestro niño interior, se observa, se reconoce y transforma su destino. No he tenido una infancia de cuentos. Los dos únicos cuentos que recuerdo haber leído pues son La Caperucita Roja y Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Historias de Bambi, y cuando me llevaban al cine a ver dibujos animados, pues las series de Disney, ¿no? El cuento en mi vida íntima y sobre todo en mi infancia y adolescencia no ha tenido un peso específico, quizá porque la realidad de mi propia vida, desde pequeña, adolescente, hay gente que le cuentos toda su vida, ¿no? Yo no me niego en banda algún día a leer cuentos, pero sí leía ahora muchos los tebeos, ¿no? Pero lo que es en sí el cuento no me marcó ni ha tenido, lamentablemente, porque es lamentable no poder haber gozado del cuento cuando tienes la edad propia para leerlos. Sé que hay una vasta literatura sobre cuentos infantiles y ya para adultos, pero por algún motivo de mi vida personal y familiar, el cuento no ha tenido entrada en mi casa. Había otra realidad. Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué agradable sorpresa! Pobre abuelita, estás muy mal. Oh, abuelita, qué orejas más grandes tienes. Son para escucharte mejor. Abuelita, qué ojos más grandes tienes. Son para verte mejor. Mientras hablaba el lobo, las mantas se resbalaron un poco, dejándole el hocico al descubierto. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando del lobo feroz. Mi madre me educaba como hijo único con cierto miedo y me transmitía algunos cuentos para que me protegiera de las cosas. El lobo feroz, para que todos procuremos no ser tan cándidos como la Caperucita Roja, era un mensaje evidentemente potente para que evitáramos tratar con lobos feroces, que evitáramos tratar con desconocidos. Sí, mi madre era la principal agente transmisora de los cuentos que había heredado de mi abuela. En aquella época había mucha cultura oral. Luego yo a mi hijo y a mi nieto les he transmitido cuentos, pero más cuentos inventados en mi condición de terapeuta, para transmitirle aquel mensaje educacional que yo consideraba que les podía ayudar
a desarrollar su adulto y a desarrollar su parte buena. De hecho, cuentos tradicionales no les he explicado demasiado. Heredé de los tradicionales y luego yo he hecho, quizá por mi condición de terapeuta y escritor, he hecho, digamos, versiones situadas en el presente y en el ahora. Cuento de la liebre y la tortuga. Aquel cuento en el que compiten la tortuga y la liebre. Entonces la liebre es muy arrogante, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a competir conmigo? Si yo soy conocida en el campo por lo veloz que soy, y tú, la tortuga, tú eres la más lenta de todos nosotros. Y efectivamente empezaron a competir, pero a mitad de camino llevaba tanta ventaja la liebre que se echó una siestecita. Pero tal fue, la siestecita duró mucho tiempo y la tortuga a su ritmito la adelantó y ganó. En ese momento infantil significa que no hay que dormirse en los laureles, que hay que ser humilde, etc. Pero más adelante, en mi trabajo cognitivo, como terapeuta cognitivo, creo que tiene incluso una lectura más importante. Y la lectura, fíjate, más profunda, más importante de entre todas las que puede tener, yo creo que es que el ser humano tiene o puede estar orgulloso de sus fallos perfectamente, porque todos esos fallos que podemos tener, podemos ser un poco tontos, podemos ser poco eficaces, podemos ser personas un poco guapas, fallos físicos, podemos ser poco elegantes, incluso de estilo, podemos ser tímidos. Todos esos fallos que podemos tener los seres humanos no son importantes. La tortuga también tenía un fallo, es lenta, increíblemente lenta. Pero nos tenemos que dar cuenta que ¿por qué no tienen importancia? Porque lo más importante del ser humano es la cooperación y el amor. Entonces todos esos fallos es igual, no importan. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, no le damos demasiado importancia a esas cualidades externas, pero vamos disfrutando del desarrollo de nuestras habilidades, por pocas que sean, con amor, vamos a llegar muchísimo más lejos que los que están demasiado centrados en esas habilidades, en ser guapo, en ser inteligente. Eso en realidad tiene muy poca fuerza. En cambio, la suma mediante la cooperación de las inteligencias, la suma de las elegancias, la suma de las cualidades a través del amor y la cooperación, eso sí que es potente. Me parece que allí no hay nadie. ¿Se habrá arrepentido? Ojalá. Ahí están. En primer lugar, establezcamos las reglas. En mi infancia, en Tortosa, junto al río Ebro,
me influyeron mucho los cuentos de Mark Twain y de los hermanos Grimm. Por ejemplo, los clásicos que filmaba Walt Disney sobre La Cenicienta, Blancanieves, Los 101 Dálmatas, todos los que en aquel momento se hicieron, por supuesto Bambi, que me hizo llorar mucho, pero los que realmente me afectaron en mi vida fueron los de Mark Twain. Claro, yo vivía junto al río Ebro y me identificaba con los cuentos que explicaba, las historias que explicaba Twain junto al río Mississippi. Así es como yo me identificaba con las aventuras de Tom Sawyer y con las de Huckleberry Hound. Y en aquel momento yo era tan miserable como esos de los cuentos, viviendo y yendo a jugar junto al río, haciendo balsas, bajando por el río, pescando, en fin. Tenía una relación extraordinaria, íntima con el río Ebro. Y hasta había malos, en vez de ser indios eran gitanos, los que entonces estaban marginados. Todavía no habían llegado otras etnias que posteriormente injustamente también han sido marginadas. Pero me influyeron esos cuentos de final del siglo XIX, principios del XX, porque me trasladaban a un punto, a una vida, a una existencia quimérica, pero emotiva. Por lo tanto, hoy en día, que ya soy mayor, los recuerdo con melancolía estos cuentos, porque aunque algunos eran terroríficos, me ayudaban a vivir y me abrieron la mente. ¿Se reconcilian? Yo no, yo tampoco. ¡Qué tontería! Aunque ganes el duelo, vas a salir de aquí con un ojo morado por lo menos, Tom. ¿Quieres callarte y no decir babosadas? ¡Vete a tu lugar! Ven conmigo, Huck. ¡Te vas a arrepentir, Tom! ¡Cállate! ¡Empiecen! Tú y tus lecciones de boxeo me van a hacer cosquillas. ¡Prepárate, tonto! Como psicólogo, desde su punto de vista, ¿qué es lo que a nivel del lenguaje simbólico y cómo afecta esto a nivel del consciente y del inconsciente? ¿Cuál piensa que es el mecanismo por el cual un cuento es terapéutico? Porque, a ver, yo hablo de la estructura del aparato psíquico, diciendo que a nivel psicológico las personas tenemos tres partes que interactúan y deciden el comportamiento. Una parte es el padre, que son las normas sociales interiorizadas. La otra parte es el niño, que se guía por el principio de placer. Y la otra parte es el adulto, que ha de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre. Pues bien, el cuento en ese sentido estimula al niño. El niño recibe un mensaje, pero un mensaje placentero. Y claro, como el niño se guía por el principio de placer, está más receptivo cuando el mensaje está envuelto en algo que le resulta gratificante, porque simboliza, porque implica fantasía, porque implica imaginación. Digamos, es una buena vía de acceso para que nuestro niño interior desarrolle su capacidad de automejorarse, de autodisciplinarse y de crecer. O sea, paradójicamente, es una manera de jugar que ayuda a crecer. Ya qué hijos tan hermosos. ¿No se siente feliz de verlos tan saludables? Sí, claro que sí. Pero hay un último huevo que no consigo empollar. Oh, déjeme ver. Creo que este es un huevo de pavo, no suyo. Ya ocurrió un caso parecido hace algún tiempo. Le sugiero que ignore ese huevo. Pero la madre pato no podía dejar aquel huevo desamparado. Al cabo de algún tiempo, la cáscara empezó a resquebrajarse poco a poco. ¡Oh, cielo santo! ¿Cómo es posible que este sea tan oscuro? Tal vez sea realmente hijo de un pavo. Porque un mensaje que un paciente recibe a través de un cuento es un mensaje menos impositivo que si se lo recibe a través del terapeuta. Al revés, es gratificante, porque es un mensaje que no está dirigido ni al padre ni al adulto, está dirigido al niño, y el niño
Evidentemente, la mejor manera de que la persona se discipline es que se discipline ella misma. Yo soy partidario. De hecho, la terapia vital, que es mi modelo terapéutico, la idea básica es que aprendamos de la propia experiencia. Y aprender de la experiencia hace que el niño crezca y cada vez esté más educado. Y cuanto más se educa uno a sí mismo, menos necesita que lo repriman los demás. Por eso yo siempre digo que la mejor manera de crecer es autocriticarnos. Y que criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Y si un cuento que lleve una metáfora, que encierre un mensaje positivo, que nuestro niño entiende que le sirve para autodisciplinarse, porque su moraleja nos dice que es mejor ser solidario que insolidario, bueno que malo, constructivo que destructivo, automáticamente eso yo lo estoy vivenciando en clave positiva. Mi niño lo disfruta y mi adulto lo integra, precisamente porque mi niño lo disfruta, más que si me lo impone mi padre. Sois muy bellos. Podéis quitarme la vida si queréis. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Te importaría explicarnos la razón de que digas semejante disparate? Yo quisiera ser amigo vuestro, pero soy tan feo. Por eso pensé que quizá... No digas disparates. ¿Por qué dices que eres feo? Vamos, ¿quién se ha atrevido a decirlo? ¿Por qué no miras tu imagen en el espejo de las aguas? El patito hizo lo que le decía el cisne y se miró en el claro espejo de las aguas. Vaya, ¿soy realmente yo? Efectivamente, eres un hermoso y joven cisne. Anda, ¿por qué no te unes a nosotros? ¡Vamos! Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Espero que seas feliz aquí. Eres libre de coger lo que quieras. Este castillo es tu hogar y puedes hacer lo que desees en él. Me resulta difícil considerarlo mi hogar. Oh, ¿por qué razón? Porque a pesar de su grandeza, no es el lugar donde escogería vivir. Pero podría ofrecerte tu padre lo que te ofrezco yo aquí. Los campos en los que vivo, las habitaciones llenas de maravillas. ¿Habías visto alguna vez un sitio tan bello? No, señor, tenéis razón. Vuestro castillo es el sitio más interesante que he visto. Pero no estaría aquí ni un minuto más, de no ser por el hecho de que vos lo habéis ordenado. Silencio, no toleraré que hables de esa forma. Ahora es... El cuento de la Bella y la Bestia es un espejo que refleja el drama social de la violencia de género. El paradojo es que en esta situación el hombre y la mujer tienen el mismo problema, bien que la estrategia para resolverlo es diametralmente opuesto. El problema de los dos es el miedo a la intimidad en su relación con el otro. Así, este hombre con bajo autoestima, cuando tiene pareja, poco a poco le llega el miedo a perderla. Como él no se ama a sí mismo, tiene miedo que un día su pareja lo ve tal que él se ve, y lo dijo. Así, a anticipar un problema que existe solo en su cabeza, su respuesta primero son los celos, y después la violencia para controlar los miedos que él proyecta sobre su pareja. Has vuelto, querida Bella. Esperaba que lo hicieras. Me he sentido muy solo sin ti. Por favor, no te mueras. Ahora me he dado cuenta de lo que significas para mí. ¡Oh! El príncipe de mis sueños. ¿Qué ha pasado con la bestia? Bella, la bestia y yo somos la misma persona, pero tu amor desinteresado me ha salvado. Abuelita, ¿y ese rabote? ¡Caperucita! No se habrá visto el suyo, mírese. Ya ve, es de familia. Abuelita. A través de los cuentos podemos abordar problemáticas
que nos encontraremos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja refleja los abusos que Caperucita recibe por parte del lobo que simboliza a su abuelo. De esta manera, en la edad adulta, esta niña va a revivir como un trauma estos abusos que ha vivido en su infancia. Pero, ¿qué es lo que hace traumática en esta situación? Según la neurobiología, se dice que no es el propio trauma, el contexto del trauma, del abuso, lo que crea el trauma, sino que es la vivencia emocional asociada a este trauma. Abuelita, ¿y por qué tiene esas manos? ¡Ya, pa' Caperucita! ¿Hasta qué hora tanta preguntadera? ¿O no se da cuenta que soy el lobo feroz? ¡Au! Esta niña que ha sufrido abusos en su infancia, en la edad adulta, lo que va a hacer es revivir este trauma emocional asociado a esta vivencia de abuso que sufrió en su infancia. Esto Freud lo llamó convulsión a la repetición. Cuando un hombre se le acerque, expresándole su amor, su deseo, lo que va a hacer esta mujer es rechazarle. También existe otra conducta que es sentirse que es culpable de esta situación que le pasó, y lo que va a hacer es seducir de manera empedernida, seducir a los hombres con el objetivo simplemente de seducirlos sin ofrecerles nada a cambio. Es una manera de venganza. Entonces, lo que tiene que hacer esta mujer para salir de esta situación es tomar conciencia que este trauma, las emociones asociadas a este trauma no forman parte del presente, sino que forman parte de unas emociones vividas en su pasado. Entonces, tomando conciencia, integrando los sentimientos de rabia, de frustración, de ira, lo que va a hacer esta mujer es tener una autoconciencia de ella, que no es la niña de 6 o 7 años que fue abusada, que abusaron de ella, sino que es una mujer adulta y que tiene los mecanismos suficientes para gestionar sus emociones y para hacer consciente de que estas emociones son emociones que no forman parte del aquí y del ahora, son emociones del pasado que ella de alguna manera revive en el presente. ¿Qué significan los cuentos a nivel terapéutico para ti? Un reto. Un reto. Porque yo soy disléxica y para mí leer lo odiaba completamente y a través de las novelas, tanto cuentos como novela romántica, pues ha sido un reto. Cada día superándome y hasta los terapeutas, psicólogos, digo, me gusta leer. Me dicen, ¿qué? ¿Con la dislexia que tú tienes te gusta leer? Digo, sí. Fantástico, ¿no? Esa solo puede ser Dios.